presentar todo el análisis del trabajo que estuvimos haciendo durante esta semana en esta materia que es el arte de la analítica. Pues lo primero fue la obtención de estadísticas descriptivas y pues para el primer análisis de los datos se descargó el archivo que nos dieron, que contenía los datos de los vinos, se metió una variable y se leyó y de ahí se determinó su tamaño con la función shape para ver que tenía un total de 13 columnas, las cuales representan a las variables, y 178 líneas, que son los diferentes tipos de vinos. Pues todos los datos de las variables son valores cuantitativas continuas, lo que significa que están dentro de los números reales. De ahí se determinaron el rango de las variables, simplemente con un max y un min, para determinar los valores máximos y mínimos, y de ahí se imprimieron. Y en la siguiente tabla se imprimieron los cuartiles, igual con una función que te pedía el tipo de variable y qué porcentaje de cuartil estabas buscando, y igual se imprimieron. Luego, para la segunda parte, para las preguntas decidimos hacer, por ejemplo, cuál es la correlación entre alcohol y los fenoles del vino, y si hay relaciones entre intensidad y color y el contenido de flavonoides en los vinos. Básicamente buscamos preguntas que nos ayudaran posteriormente a, por ejemplo, la optimización de los procesos de producción, control de calidad, la comprensión de las preferencias del consumidor y la innovación de formulación en los productos con las preguntas que nos dieron. Y eso son algo que nos estoy explicando. Ok. Y después también sacamos media, mediana y desviación estándar para la evaluación de los datos, el control de calidad igual y la identificación de posibles tendencias en los vinos y la optimización en los procesos de producción. En cuanto a los mapas de calor y los box plots, primero nos enfocamos en la identificación de las variables. Entonces para ello realizamos histogramas, diagramas de caja y bigote y mapas de calor, y pudimos sacar que los valores de las variables hay una diapositiva anterior. Okay. Bueno, los valores de las variables se mantienen normalmente en un rango entre 0 y 4. Nosotros escogimos en este caso graficar los flavonoides y los fenoides, pero para este análisis particular nos centramos en el OD280, que es un valor, un parámetro para evaluar la calidad del vino. Entonces aquí podemos ver que los valores se centran entre el 0 y el 4, como lo demuestra el histograma o el diagrama de caja y bigote. Y los valores de la variable tienen una mayor concentración entre 2.5 y 3.5, como se puede ver aquí también en la mayor densidad de puntos. Y ahí se encuentran la mayoría de los valores. También en el diagrama de mapa de calor se puede encontrar que hay una multicolinealidad entre muchas variables, pero sobre todo las más fuertes son los flavonoides y los fenoles, y hay otras que no tienen tanta correlación entre los demás, como el magnesio o como el ash. Las variables más irrelevantes por esa razón serían la ceniza y el magnesio. Okay, para poder responder las preguntas que se encontraban en el documento, lo que hicimos fue graficar igual con diagramas de caja y bigote, pero esta vez todas las demás variables. Y pues lo primero que detectamos fue los datos extraños, ¿no? O sea, podemos ver muy fácilmente todos los rojos son básicamente las cosas que se salen mucho de su rango, y pues aquí encontramos varias que teníamos desde el hue, desde el color, el magnesium, el ash. Todos contaban con variables que pues se llegaban a salir y de cierta forma podían arruinar el análisis cuando nosotros quisiéramos trabajar con ellos. Luego también está la parte de los rangos. Como se puede ver en la primera tabla, en donde graficamos absolutamente todo, el ProLine de por sí solo pues básicamente abarca todo el análisis y nos deja con muy poco que trabajar con las demás. Igual Magnesium cuenta con números muy altos en sus rangos, entonces nos tuvimos que excluir para poder tener una mejor visualización de los demás. Lo siguiente fue pues las variables similares. Nosotros encontramos que pues aquí los flavonoides y también los toluenphenols, o sea, se llegaban a aparecer un poquito las tablas, así llegaba a haber otras, igual con el OD280, que llegaban a ser muy similares y tenían comportamientos que se parecían entre sí.
Y pues todo esto nos sirve muchísimo para entender cómo funciona el análisis estadístico, desde para poder identificar las variables que van a ser relevantes e irrelevantes en nuestros casos, pero también desde los valores atípicos, que son los que pueden llegar a ser extraños, como aquí con el color intensity, que tiene muchos valores que se salen del promedio. Y pues así como vimos en la primera que no se podían analizar los datos en la tabla, nosotros ocuparíamos en el mejor de los casos hacer una normalización para no tener que depender de quitar valores y tener que analizar los demás por aparte. Y pues también encontramos las similitudes entre las variables, que fue las que les comentamos, y pues en sí nos ayuda mucho para la visualización, y ya teniendo esta visualización de los datos podemos interpretarlos y por ende llegar a mejores conclusiones y a un mejor análisis. Ok, ahora para la parte de los patrones con los cambios. No sé qué decías. Pues como mencionó Sofía, hay una cierta relación entre las variables que son los flavonoides y los fenoides. Aquí se puede apreciar que los valores están bastante parecidos. Los azules son los flavonoides y los naranjas son los fenoles, entonces podemos ver como que los valores son muy similares y además se puede encontrar como una clara diferencia entre como ciertas secciones de los valores, lo cual será útil para el análisis posterior. Y también se encontró que, puesto que los flavonoides son una subsección de los fenoides, tienden a estar muy relacionados entre ellos, y es por eso que vamos a escoger analizar la relación entre estas dos variables a lo largo del análisis. Pues sí, gracias. Ok, ahora sí a explicar cómo es que hicimos el método de codo. O sea, básicamente lo que quiere hacer la función aquí al inicio es primero agarramos los números de K, o sea, los decentroides que queremos estar analizando. Ahorita agarramos del 1 al 10. Ahora lo que está pasando aquí adentro es que primero se creó un modelo de instancias y ya después es que en cada una de las vueltas que da el for para cada uno de los centroides empieza a randomizar los puntos hasta que encuentra el que es más apto para el análisis. Y pues nos hace todo el trabajo. De hecho, cuando yo vi el video que nos había puesto ahí, profe, en la tarea, yo pensé que íbamos a tener que hacer esto manual. Entonces yo ya me estaba asustando. Pero no, la verdad, la librería sí, echó un parote. Y luego pues ya al final aquí en la tercera línea nada más están pues agregando una lista, todos los valores que al final vamos a estar utilizando en esta tabla. Y pues ya teniéndolo, pues aquí nada más se graficó. Básicamente pues aquí está la medida de error, aquí está el número de clusters, o sea de centroides, la K que se está tomando, y como se puede ver pues obviamente el 3 es el que estaríamos tomando, porque no queremos que sea un número muy grande, sino pues la agrupación de los datos pierde valor como tal, pero tampoco podemos dejar que sea muy pequeño, porque si no, no estaría agrupando correctamente los datos que queremos estar analizando. Entonces pues aquí pues ya expliqué lo del valor de K y pues por qué es importante que nosotros encontremos un valor intermedio que sea en la menor cantidad de número de clusters, pero sin que pierda o tenga un alto nivel de error. Finalmente, de este análisis se puede obtener una clusterización del que podemos sacar más información. Por ejemplo, como mencionaba mi compañera, hay 3 grupos principales de perfiles de flavonoides y fenoides, flavonoides y fenoles similares. Los flavonoides y los fenoides, mientras más concentración de ellos haya, hay más complejidad aromática, mayor longevidad, mayor resistencia antimicrobiana y antioxidante, astringencia y amargura. Y por el contrario, mientras menos concentración de estas variables haya, habrá menos complejidad aromática, menos longevidad, resistencia antimicrobiana y astringencia y amargura. Es por eso que identificar diferentes grupos de vinos con características de fenoides y de flavonoides y fenoles similares puede ayudarnos también a identificar grupos de vinos con características sensoriales similares, lo cual puede representar una gran ventaja en la toma de decisiones para la industria vinícola, puesto que ciertos clústeres pueden tener perfiles de sabor similares y esto puede ayudar a brindarles unos sabores más apreciados a un cierto grupo de consumidores o de productores específicos, lo que puede ser útil para segmentar el mercado y personalizar las estrategias de venta y recomendaciones de vinos dependiendo del grupo al que se le trata de vender el vino. Y aquí esto es lo que mencionábamos de los distintos grupos que se pueden identificar relacionando el fenol y el flavonoide.
Y aquí se puede ver también cómo esos tres grupos se relacionan en una gráfica que tiene una tendencia lineal incluso. Y eso es todo. Gracias. Okay,